iniciamos ahora entonces con lo que es el tema, el día de hoy, que es la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb, ¿de qué trata? Pues establece la fuerza entre dos cargas eléctricas, ¿sí? Entre dos cargas eléctricas puede haber fuerza, y como vimos hace un momento, puede haber fuerza de atracción o puede haber fuerza de repulsión. Entonces, con la ley de Coulomb podemos calcular el valor de esa fuerza. Dice acá, la fuerza entre cargas es de atracción si son de signo opuesto, lo que les estaba mencionando hace un momento con las imágenes, ¿verdad? Si tienen signo opuesto, como está por acá, signos distintos, ¿qué pasa? Se atraen. Pero si tienen signo, o si son del mismo signo, entonces existe una repulsión, es decir, se repelen, se expulsan. Entonces, aquí viene lo importante. Este párrafo que vamos a leer ahorita, de aquí sale la fórmula, que dice, la fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposos es directamente al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en dirección de la recta que nos une. Todo este texto lo podemos resumir en esta fórmula, ¿sí? Como dice acá, es el producto de las mismas, o sea, es decir, de las cargas eléctricas. Significa que yo voy a multiplicar las cargas eléctricas. Y como me dice acá, inversamente proporcional se refiere a que hay una división. Entonces, es la multiplicación de estas dos cargas que vamos a estar trabajando, se va a dividir en el cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, la distancia que hay entre ellos, ¿qué va a pasar? Lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, repito, multiplicamos las cargas y lo dividimos dentro de la distancia que lo separan, pero esta distancia al cuadrado, ¿ok? Y lo multiplicamos por esta constante K que aparece aquí, que es lo que vamos a ver más adelantito. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la fuerza que hay entre las cargas, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para la ley de Coulomb. Ahora, ¿dónde? ¿Qué significa cada uno de estos símbolos o de estas letras? La F mayúscula que aparece en esta parte de acá significa fuerza eléctrica, que es justamente la que vamos a calcular. Y como toda fuerza, y estuvimos trabajando con temas pasados de las fuerzas, ¿la fuerza en qué se mide? Se mide en newtons y se representa por la letra N mayúscula, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica se mide en newtons y se representa por la letra N mayúscula. También tenemos por acá que Q1 y Q2, que son las que aparecen acá, significa el valor de las cargas, ¿ok? El valor de las cargas. Y el valor de las cargas, ¿en qué se mide en este caso? En este tema, las cargas se miden en coulombios, ¿sí? Así se dice, coulombios, y se representa por una letra C mayúscula. Entonces, el valor de la carga son coulombios y se representa por una letra C mayúscula. Y se representa también aquí para la fórmula como Q1 y Q2. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la D minúscula, que significa distancia que separa a las cargas, la distancia por las cuales están separadas una carga de otra, y esta distancia pues se mide en metros y sabemos que los metros se representa con la letra M minúscula. Y por último tenemos esta K de aquí, una K minúscula. ¿Y esta K qué significa? Significa una constante de proporcionalidad que es aplicado siempre a la ley de Coulomb. El valor de esta constante siempre va a ser 9 por 10 elevado a la 9. ¿Cuál es su unidad de medida? Newtons por metros al cuadrado sobre columbios al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es el valor de la constante de proporcionalidad K que se utiliza en la ley de Coulomb. Es decir, que esta K siempre se va a utilizar para todas las operaciones que hagamos de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto, que es la definición, por decirlo así, de las fórmulas o de cada una de las partes de esta fórmula. ¿Alguna duda? Les pregunto. ¿No hay duda? ¿Seguro? Bueno, si no hay dudas, pues pasamos a lo siguiente, que sería directamente resolver un ejemplo para que ustedes vean cómo es que se opera. Aquí tengo el ejemplo número 1, preparé 2, vamos a ir con el primero. Nos indica acá, ¿con qué fuerza se atraen dos cargas? Y aquí aparece la primera carga, la carga Q1, que equivale a ¿cuánto? A 3.5 por 10 elevado a la menos 6, y una C, que esta C les había dicho que significaba ¿qué cosa? Coulombios, ¿sí? Entonces, la carga 1 es igual a 3.5 por 10 elevado a la menos 6 coulombios.
Y la carga 2, que equivale a menos 5 por 10 elevado a la 6 coulombios. ¿Sí? Estas son las dos cargas que vamos a trabajar. Vamos a calcular la fuerza que existe entre estas dos cargas. ¿Y por qué distancias están separadas? Pues dice acá que se separan, perdón, por 0.003 metros. Entonces, con este problema ya podemos calcular la fuerza que nos solicita. Primero que nada, vamos a anotar nuestros datos. El primer dato que me aparece aquí es la carga 1. 1, que equivale a ¿cuánto? Lo tenemos anotado aquí arriba, que ya lo había mencionado. 3.5 por 10 elevado a la menos 6. También tenemos la carga Q2, que aparece por aquí, que equivale a ¿cuánto? A menos 5 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, ¿verdad? Y también nos da una distancia, que equivale a ¿cuánto? 0.003 metros. ¿Sí? Con estos tres datos vamos a poder encontrar la fuerza que existe entre estas cargas. Como nos indica acá, que se atraen, porque es de atracción, porque uno es con signo más y uno es con signo menos, es decir, positivo y negativo. Y lo que les dije al principio, habíamos visto al principio que cargas distintas se atraen. Entonces, uno es positivo, el otro es negativo, por eso es que se atraen. Vamos a anotar siempre también la constante de proporcionalidad K, que les había mencionado, que este valor nunca va a cambiar, siempre va a ser 9 por 10 a la 9. Su unidad de medida no es necesario que se lo aprendan, solamente con que se aprendan este valor, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Tomando en cuenta esto, pues ya podemos determinar la fuerza que existe entre ellos. Y para ello voy a copiar la fórmula de la ley de Coulomb, que les había escrito hace un momento, que es este de acá. Y lo primero que voy a hacer es sustituir datos. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir K, ¿qué valor voy a escribir yo? 9 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? Lo escribí por aquí. En lugar de escribir Q1, voy a escribir su valor. ¿Y cuál es su valor? Equivale a 3.5 por 10 elevado a la menos 6. Lo escribí por acá. Luego sigue Q2, que equivale a la carga 2, que es menos 5 por 10 elevado a la menos 6. Lo escribí también por acá. Y todo esto está dividido por ¿qué cosa? Por la distancia al cuadrado. Entonces, escribí aquí la distancia de 0.003 metros y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, copié mi fórmula y dentro de esta fórmula sustituí según los datos que yo tengo. ¿Sí? Vamos a pasar un momento aquí. Les pregunto, ¿está quedando claro todo esto? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que repita de nuevo algo o todo va quedando muy claro? Pueden activar su micrófono y decirme si está todo claro o repito algo. Está bien, profe. Está bien, no hay duda, seguros, ¿va? Porque les recuerdo que tienen un ejercicio de esto que está en el documento, que me lo van a entregar a más tardar el domingo. Y también sobre este tema va a venir su examen final. ¿Sí? Su examen final, si no estoy mal, va a ser más o menos en una semana. Unos 10 días creo que va a tocar su examen final. Entonces viene este tema donde así como hicieron su examen parcial, ¿verdad? Que solo va a venir la pregunta, ¿con qué fuerza se traen dos cargas y la distancia? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer, les va a aparecer ahí 4 respuestas. Entonces lo que van a tener que hacer es realizar toda esta operación y determinar si la fuerza o determinar si el resultado es el que aparece ahí en la pregunta. Entonces, y para ello pues van a tener que operar todo esto. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Operamos. Ahora, ¿cómo operar todo esto que aparece aquí? Entonces, van a ustedes a abrir su calculadora. Les recomiendo que si lo tienen ahí, lo abran, así como el que tengo yo aquí en pantalla, una calculadora. Entonces, aquí está, lo hice más grande. Lo voy a colocar de este lado. Vamos a operar y les voy a enseñar cómo colocar todo esto. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí en la pantalla yo coloqué todo en paréntesis. Entonces, sería bueno que ustedes también coloquen todo en un paréntesis. Primero vamos a resolver lo que está aquí. Vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 3.5 por 10 a la menos 6 por menos 5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Estos tres los vamos a multiplicar en un solo procedimiento en la calculadora. Entonces vamos a colocar el primer paréntesis y escribimos la primera cantidad. 9 por 10. Ahora, ¿cómo escribo elevado? En esta calculadora, también si no alcanzan a ver, pueden hacer zoom con sus dedos. Pueden ampliar la pantalla para ver más claro si aparece muy pequeño esta imagen, ¿sí? Les decía yo, ¿cómo hacer para elevar
a un exponente cierta cantidad. Van a oprimir esta tecla de aquí, miren. Aquí en esta calculadora aparece como una X y un cuadrito arriba. En la calculadora de ustedes creo que debe de aparecer más o menos... ahorita les voy a mostrar cómo, permítanme un momento. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es que debe aparecer, ¿sí? Porque tengo otra calculadora por acá. Aquí está la otra calculadora que tengo. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver este de aquí, no? Sí. Muy bien. Entonces, aquí aparece un símbolo, este de aquí, miren, que es como una, ¿cómo les digo? Como una flechita hacia arriba. Ese símbolo también sirve para elevar a cierto exponente, y es el que vamos a estar utilizando, ¿sí? Lo que les estaba mencionando. Entonces, aquí coloqué 9 por 10, y voy a colocar elevado a qué exponente, a la 9. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar paréntesis. Entonces, quiero que lo vayan haciendo ustedes en su calculadora también para comprobar que sí sale y nadie se queda atrás, porque a veces lo hacemos acá y dicen, ah, se ve fácil, y ya a la hora de hacerlo en la calculadora, pues se nos complica un poco. Entonces, esto lo voy a multiplicar por, y abro otro paréntesis y voy a escribir el valor de la carga 1, tal y como está, que sería 3.5 por 10 elevado a qué exponente, a la menos 6. ¿Sí? Y cierro paréntesis, de igual manera. Y luego voy nuevamente por, ahora voy por la siguiente carga. ¿Cuál es la siguiente carga? Abro paréntesis, equivale a menos 5 por 10 elevado a qué exponente, a la menos 6 de igual manera. ¿Sí? Y cierro paréntesis. ¿Sí? Es lo primero que debemos hacer, escribir todos nuestros datos en la calculadora. Entonces les pregunto a ustedes, ¿ya hicieron ese procedimiento para continuar? Si ya hicieron ese procedimiento, pues al final simplemente queda dar igual y puede que les tire un resultado así en fracción. Si les tira un resultado en fracción, van a oprimir esta tecla, el que está arriba de la tecla del. Este que aparece como una S, una flechita y una D, más o menos. Esa tecla lo oprimen y ya les tira el resultado con punto decimal, ¿sí? Si se dan cuenta, el resultado que me tiró a mí en esta calculadora es de menos 0.1575, que es lo que tengo anotado aquí en la pantalla. Entonces les pregunto a ustedes, ¿si les queda ese resultado? ¿O a alguien le quedó incorrecto o a alguien no le salió para poder operarlo nuevamente? A mí no me salió para elevarlo, profe. Bueno, en su calculadora creo que le debe aparecer así como este. Es un símbolo como de una flechita hacia arriba. Ajá. Entonces toca ese y luego escribe el exponente. Y el exponente va a aparecer a un lado como si fuera un número entero, pero en realidad es un exponente. Ay. ¿Sí, sí? Entonces, así quiero que, bueno, quiero que lo intenten los demás para ver si les sale. Les tiene que quedar menos 0.1575. por Así les doy tiempo para que lo intenten. Ahí, por ahí 10 les es ahí, pongo. ¿verdad, profe? Así es, todo es por 10, siempre es por 10. Primero, Profe, 9 por 10 a la 9. Dígame. ahorita ingresé porque no me había dejado, no me había metido. Ah, no le había permitido. Ajá, Bueno, no sé entonces, por qué. bueno, si quiere, como sus compañeros están resolviendo, voy a aprovechar a hacer una explicación corta de lo que vimos, que si sus compañeros están operando. Está De bien. todos modos, tengo otro ejemplo aquí para ponerlo para que usted lo pueda ver completo. ¿Okay? Está bien, profe. Les pregunto, ¿ya les quedó el resultado o no les queda ese resultado? Profe, ¿Sí, dígame? en el que tiene aquí, en la calculadora que tiene aquí la gris, en esa sí me dio de una vez todo, sin estar lo que me tirara así, en estilo fracción. Ah, bueno, sí, en algunas calculadoras sí les aparece completo el resultado, ¿verdad? En algunas les aparece con fracción, entonces, por eso les digo, si les aparece con decimal, de una vez agreguémoslo. Ahora, si les aparece en fracción, solo toquemos ese botoncito y ya nos va a aparecer con decimales. Entonces, sí le quedó ese resultado, menos 0.1575. ¿Sí? Sí, Profe, dígame. ¿qué sigue ahí después de 3.5 por 10? ¿Qué sigue? Aquí 3.5 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Ajá. Y luego, ahí lo pueden ver en pantalla, por
Menos 5 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí les quedó ese resultado? Sí, a mí sí. ¿Sí? Muy bien. A los demás, creo que solo 2 me han dicho que sí les quedó ese resultado. A los demás, digan sí, no me quedó, no le entiendo. Te estamos viendo. Die- 17.5. ¿Cómo? 17.5. 17.5 le quedó. Menos 17.5. Menos 17.5, qué raro. Quizás colocó algún valor mal, porque sí debería quedar esto, menos 0.1575. Ya lo voy haciendo varias veces y lo mismo. Habla más fuerte, Oscar, que no se te escucha. Sí colocó bien los exponentes. Colocó los paréntesis también, porque si no coloca paréntesis puede que le cambie. Sí, con todo y paréntesis. Con todo paréntesis, qué raro. No, sí. ¿No será que es su calculadora? ¿Sabe cómo resetear calculadoras? No. Pues viene aquí Shift. ¿Me dice Shift? A ver si me da la opción aquí. Shift. Y aquí en la tecla que dice Mode. ¿Ya? Ajá. Permítame. Shift. Ahí apachás el 2, Oscar. Ahí está. Ahí como que la limpias, creo yo. Ya me salió. ¿Ya le salió? Sí. Ah, Ya. bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Entonces no hay problema. Entonces, esa sería la primera parte, ¿verdad? Multiplicar lo que está arriba. ¿Cuál sería la segunda parte? Bueno, esto que aparece acá, que es la distancia, voy a pasar la calculadora a este lado, que es la distancia que teníamos acá, nos dice que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces voy a escribir esos datos para elevarlos al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el dato? 0.003 al cuadrado. Aquí directamente en su calculadora les aparece una tecla que es x elevado al cuadrado. Entonces presionan esta tecla y de una vez les va a aparecer el exponente al cuadrado. Le dan a igual y les tira el resultado. Si les tira en fracción, vuelven a tocar la misma tecla que les dije hace un momento, que es para convertirlo a número decimal. Y en este caso a mí me quedó, si se dan cuenta, 9 por 10 elevado a qué cantidad? A la menos 6. ¿Sí? Si les queda así no hay problema, lo escriben en la parte de abajo. ¿Sí les va quedando eso? ¿Sí les quedó ese resultado? 9 menos 6 me tiró a mí, pro. ¿Cómo? 9x 10 menos 6. Así es, 9 por 10 elevado a la menos 6. Ese resultado es el que le debe de quedar. ¿No? Si les va quedando, van bastante bien. Les debe de quedar lo que yo llevo aquí en la pantalla. Miren, F es igual a menos 0.1575 dividido por 9, dividido 9 por 10 a la menos 6. Si van aquí, está bien, muy bien en el problema. Ahora, si les va variando, sería bueno que me digan. Continuamos. El paso final, si se dan cuenta, es realizar una división. Entonces realizamos la división de igual manera. ¿Cómo realizo la división? Pues escribo primero, entre paréntesis, menos 0.1575, 0.1575, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis y escribo la cantidad que está abajo. Que sería 9 por 10 elevado, ¿qué cantidad? A la menos 6. ¿Sí? Lo escribí ahí en la calculadora, ustedes lo pueden ver. Ustedes también lo deben ir escribiendo para comprobar que esté correcto, ¿sí? Ahí estaría. Y luego le damos a igual, ¿verdad? Para ver cuánto nos resulta. Si se dan cuenta, nos queda en la calculadora menos 17.500. ¿Sí? ¿A todos les quedó ese resultado? Menos 17.500. Y como hablamos de fuerza, sí, entonces la unidad de medida de la fuerza, como les dije hace un momento, va a ser newtons. Significa que la fuerza de atracción, porque estos objetos se atraen, es de 17.500. ¿Y por qué nos quedó negativo? Por las cargas, ya que una carga es positiva y otra carga es negativa, cargas distintas, bueno, se vuelve negativo y es una fuerza de
atracción, ¿sí? De esta manera es como encontramos la fuerza entre dos cargas separadas por cierta distancia utilizando la ley de Coulomb. Entonces, les pregunto, no sé si alguien tiene alguna duda, ¿les quedó el resultado? ¿No les quedó el resultado? A mí sí. Sí, profe, sí, a mí Sí les también. quedó el resultado. A los demás sí les quedó. Vamos a ver, Anthony, Carlos, Emerson. Les quedó el resultado. Espero que lo estén operando. Les recuerdo que estos son ejercicios que me van a entregar esta semana y que también vienen en su examen final, ¿verdad? Yo sí. Bien, profe. Sí. Marlon no se puede conectar. Sí, así me dijo también. Yo ya le envié el link. Pero ¿será que tiene la aplicación? Porque si no tiene la aplicación, si no puede acceder. Yo le dije Es que que lo varios, descargara. ya estábamos acostumbrados a Google Meet, hombre. A Google Meet. Ajá, a ese mero. Sí, pues. Sí, son unas plataformas muy similares. Solo Profe, que a mí ¿por qué será Zoom, que no le escucha Fabián? Me está diciendo ahorita, fíjese. es lo mismo, es que en la parte de abajo, la parte de abajo a la izquierda, da una opción como de un audífono, si no estoy mal. Entonces tiene que darle ahí y ahí dice permitir la entrada de audio y ya me va a poder escuchar sin problemas. Ese es el No problema lo que deja, profe. no activa. No lo deja. Sí, no deja. Es raro. Les Dile decía que que yo se uso salga. Zoom. También es otra opción salir y volver a entrar. Y les digo que utilizo Zoom porque a mí Zoom me da un poquito más de facilidad en el manejo de ver quiénes están conectados, de ver el chat, de compartir pantalla y al mismo tiempo que me mire yo. Ahí compartir también varias cositas. Entonces se me hace más sencillo. Pero si sigue dando problemas, tal vez para la próxima clase sí vamos a cambiar a Meet, probablemente, ¿verdad? Si no, pues seguimos trabajando con Zoom. Está bien, profe. Ok. Así es. Entonces, no hay dudas con esta parte, ¿verdad? No. Bueno, entonces, y así es como encontramos lo que es la fuerza de atracción que hay entre estas dos cargas, ¿sí? Entonces, si no hay duda con esto, yo digo que pasamos al siguiente ejemplo, lo tengo anotado por acá, que es un ejemplo que puede venir también así, más que todo en este ejercicio que les dejé, más o menos así va a venir. Veamos lo que dice. Según las imágenes que se muestran a continuación, ¿cuál es la fuerza que hay entre los objetos? Y pregunta, ¿la fuerza es de atracción o de repulsión? Y son dos preguntas que vienen y nos viene solamente una imagen, ya no nos viene en forma de texto. Entonces, nosotros los vamos a interpretar. De hecho, en esta forma de imagen es aún más sencillo, si se dan cuenta, es más fácil interpretarlo. Entonces, primero que nada, anoto mis datos, ¿sí? ¿Cuál es mi primer dato? Q1, que es la carga 1, y ya nos da el valor aquí. ¿A cuánto equivale la carga 1? A 6 por 10 elevado a la menos 5. O sea, anoto mi primer dato. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la carga Q2, que está por aquí, ¿okay? Que es de 7 por 10 a la menos 6. Lo vuelvo a anotar. Ya tengo mis dos cargas. ¿Y qué otro dato tengo? Tengo que la distancia, ¿es de cuánto es la distancia? 15 milímetros. Pero yo la distancia no lo quiero en milímetros. Siempre, cuidado con esto, siempre la distancia lo vamos a trabajar en metros. Si en algún caso aparece así como acá, en milímetros, para convertirlos a metros, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir los milímetros dentro de 1000 y así lo convertimos a metros, ¿sí? Entonces ahí pueden ver ustedes que solamente es dividir dentro de 1000. Entonces si yo divido 15 entre 1000 y su calculadora les queda de ¿cuánto? 0.015 metros. Entonces la distancia en metros es de 0.0. Ahora, si la distancia me apareciera acá en la imagen o en el texto en metros, pues los voy a copiar tal y como está. Esto es en caso de que me aparezca en milímetros, lo tengo que dividir dentro de mí. ¿Queda clara esa parte? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Y ya tengo mis tres datos. Y como les dije también en el ejemplo anterior, como es la ley de Coulomb, siempre vamos a anotar la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, que es el valor de K. ¿Y cuánto les había dicho que era esa constante? 9 por 10 a la 9. Siempre va a ser ese valor, ¿ok? Newtons por metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Entonces, a nosotros solo nos interesa el valor, 9 por 10 a la 9. Con estos cuatro datos, ya podemos determinar la fuerza que hay entre los objetos, o en este caso, que hay entre estas cargas, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la fuerza. Copio nuevamente la fórmula de la ley de Coulomb, que es esta que aparece por aquí. Y empiezo a sustituir datos, ¿sí? Me dice acá, el valor de K.
9 por 10 a la 9. Ya lo anoté. ¿Sí? Ahora, el valor de la carga 1. ¿Cuál es el valor de la carga 1? 6 por 10 elevado a la menos 5. Entonces lo escribo acá entre paréntesis. 6 por 10 elevado a la menos 5. Y esto lo voy a multiplicar por la carga 2. ¿A cuánto equivale la carga 2? Me indica acá que equivale a 7 por 10 elevado a la menos 6. Entonces lo escribo ese valor acá. 7 por 10 elevado a la menos 6 entre paréntesis. ¿Sí? Y todo esto va a ir dividido dentro de la distancia al cuadrado. Entonces voy a colocar yo el valor de la distancia, que es 0.015 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Y aquí sustituimos datos. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a operar y encontrar cuál es el valor de la fuerza que existe entre estas cargas. ¿Ok? Entonces empezamos a operar y hacemos lo mismo. Escribimos en la calculadora, que ya tengo anotado por aquí nuevamente, esos valores que están entre paréntesis. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo todos. Vayan haciéndolo ustedes ahí. Primero 9 por 10 elevado a la 9. Cierro paréntesis. Por la carga 1. ¿Cuál es el valor de la carga 1? 6 por 10 elevado ¿a qué valor? A la menos 6. Ahí está. 3.78. El último valor, que sería 7 por 10 elevado a la menos 6, ¿verdad? Aquí escribí mal un dato, si se dan cuenta. Este valor de acá es de elevado a la menos 5. Ahí estaría todos los datos en la calculadora, ¿verdad? Le doy igual, aquí me queda en fracción. Bueno, convierto la fracción a decimal y ya me queda de 3.78, que es justamente lo que tengo anotado aquí en la pantalla. Les pregunto, ¿a todos les quedó ese resultado o a alguien le quedó un resultado distinto? No, a mí sí me quedó eso. Sí, igual. Sí, igual, ¿verdad? Sí les quedó igual. A Muy mí bien. también me quedó igual, profe. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahorita continuamos, permítanme. Hola, Didier. Hola, Fabián. Es en serio. ¿Cómo pasas tu cuarentena, huevón? Muy aburrido, güey. Fabián ya engordó mucho. Cállate. Bueno, Bueno, ahora operamos lo de la parte de abajo. ¿Cuál es la parte de abajo? Pues simplemente la distancia al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la distancia? Bueno, abro paréntesis. Bueno, sin paréntesis puede ser 0.015 elevado ¿a qué valor? Al cuadrado. Le doy igual, a mí me queda en fracción, lo convierto y me queda en la calculadora de 2.25 por 10 elevado a la menos 4, ¿verdad? A veces puede quedar así en notación científica o a veces puede quedar con números decimales como aparece acá el 3.68. Cualquiera de las dos maneras está correcto, ¿sí? ¿A todos les quedó 2.25 por 10 a la menos 4? Sí. ¿Sí? Bueno, y el resultado profe. final, ¿cómo lo obtenemos? Realizando la división. Entonces, abro paréntesis, 3.78, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis y escribo el valor de la distancia al cuadrado, que es de 2.25 por 10 elevado a la menos 4. ¿Ok? Y cierro paréntesis. Realizo la división y me queda en este caso de ¿cuánto? 16.800. ¿verdad? Entonces, el valor de la fuerza, en este caso, es de 16.800 newtons. Y esa sería la respuesta de la primera pregunta, porque dice, ¿cuál es la fuerza que hay entre los objetos? Entonces, la fuerza que hay es de 16.800 newtons, aplicando la ley de Coulomb. Y la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la fuerza? Bueno, ¿la fuerza es de atracción o de repulsión? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Como les dije hace un momento, para saber si la fuerza es de atracción, es que las fuerzas son de cargas distintas, es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, las fuerzas que pasan o las cargas se atraen cuando son de signo distinto. Pero si son de signos iguales, las fuerzas que hay entre ellas es de repulsión, se repelen. En este caso, ¿ustedes qué tipo de fuerza creen que es? ¿De repulsión o de atracción? de repulsión. De repulsión. Así es. ¿Por qué? Porque son de signos iguales. Entonces, signos iguales se repelen. Si fueran signos diferentes, sería de atracción. Entonces, ustedes escribirían ahí, creo que no lo escribí, sí, no lo escribí. Bueno, ustedes escribirían ahí, la fuerza es de atracción.
perdón, de repulsión en este caso. Y así es como calculamos la fuerza que hay entre cargas utilizando la ley de Coulomb.